I said, carry on, keep them on my shoulder, rolling for life to roll, Scotland and die. La 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 la. Missing happy young, childhood days are young. Remember the princess children were so long. La 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 la. Bien, y seguimos aquí ahora con la siguiente ponente, que ella es Claudia Falga. Hola, bon dia a tothom. Soc la Clàudia Falgà i em van comentar que hauria de fer la presentació en castellà, per tant la faré en castellà perquè tothom la pugui entendre. M'haureu de disculpar perquè el castellà no és la meva llengua i llavors em costa una miqueta més desenvolupar-me, però intentaré fer-ho el millor que pugui. Estoy aquí por mi proyecto de final de grado, que se titula Mama y trata del trastorno bipolar que sufre mi madre. Antes de todo quería hacer una reivindicación, que es la necesidad de que se siga investigando en el campo de los trastornos mentales para acortar los tiempos de diagnóstico y evitar que la situación de una persona no tratada llegue a extremos como muchas personas han sufrido en esta vida. Hoy en día el trastorno bipolar es uno de los trastornos mentales que provocan un mayor número de suicidios y 140 millones de personas sufren trastorno bipolar en todo el mundo. Por ese mismo motivo, mi madre, empezaré hablando un poquito de lo que es el trastorno bipolar. Hoy se conoce el trastorno bipolar como un déficit biológico de una sustancia que es la sustancia que nos permite tener una estabilidad emocional, aunque tengamos nuestros más y nuestros menos, de forma normal, pero las personas que sufren trastorno bipolar tienen unos cambios brutales en el estado de ánimo, que pasan una persona bipolar de estar en una situación de euforia hasta perder el contacto con la realidad o no querer vivir. Después, mi proyecto trata del trastorno bipolar, pero desde una perspectiva nueva, que es desde la persona que no lo vive en primera persona, sino un familiar, en el caso mío de una hija. Y vamos. Cuando hice este proyecto tenía muy claro el título, que era Mama, y me preguntaron que por qué Mama, que tenía como una connotación un tanto infantil, pero como era un trabajo tan personal y siempre la he llamado así, no podía llamarlo de otra forma, no podía decir de mi madre, ni es la mama, mama y punto, no hay más. En este proyecto, cuando empecé a hacerlo, quería utilizar mis conocimientos sobre diseño gráfico para intentar comunicar lo que era el trastorno bipolar. Al final de este trabajo, el diseño gráfico me sirvió como una herramienta también para hacer un trabajo introspectivo a través de la investigación externa e interna,
para identificar lo que la psicoanálisis nombra como el trauma. A lo largo de los años de mi vida, el trastorno bipolar te expone a cientos de traumas y la primera parte de mi trabajo consiste en eso, en hacer una crónica a través de la escritura, donde desde el año 1996, que es el nacimiento de mi hermano, hasta el presente año, hice un resumen de cada uno de los textos y, bueno, veréis que cada año hay un texto cortito, porque muchas veces las personas que tenemos a una persona con un trastorno o algún tipo de enfermedad y asumimos el rol de cuidadores, nos vemos obligados a vivir en silencio para no interferir en la correcta evolución del enfermo. Y la escritura, desde que soy muy joven, había sido mi forma de plasmar todo lo que vivía e intentar sobrellevar la situación de la mejor manera. Como he dicho, establecí una franja que va desde el 1996, que es el nacimiento de mi hermano Moisés. Yo tenía 7 años entonces. Y este año justamente fue el año que te das cuenta que lo que estás viviendo tú no quieres que lo viva tu hermano. Y empecé, como digo en los textos, que siempre me gusta mucho trabajar con la metáfora, había creado un falso paraguas de papel para protegerme a mí y proteger entonces a mi hermano de todo lo que se venía encima. Una parte muy importante de mi trabajo, en la parte de investigación, fue la influencia del artista Louis Bourgeois, que en su obra combina el arte, el trauma y, en mi caso, añadí la parte de diseño gráfico. Louis Bourgeois tuvo una vida bastante difícil. Su madre sufría trastornos mentales severos y su padre las abandonó. Y ella, la manera que tuvo de sobrellevar toda esta situación fue a través de la escultura. Era una persona que tenía grandes conocimientos sobre el mundo psicoanalítico y fue su manera de poder plasmar todo lo que vivía y bueno, ahí está su obra. La primera parte, como os he dicho, hay un conjunto de textos que van desde el 96 hasta el 2022. En mi caso, utilicé la pintura, que es otra de las herramientas que había usado durante muchos años para ilustrar lo que los textos relataban. En mi caso, la pintura me ha dado herramientas que ninguna otra técnica me ha aportado, que es la de poder plasmar en una imagen una gran cantidad de sentimientos para que la gente pudiera entender qué significaban este caos de pinturas que yo hago. Las uní con los textos y cada postal contiene los textos escritos a mano y detrás de cada una de ellas está la transcripción de estos textos. Precisamente por eso, porque mi proyecto ya no era un proyecto que fuera solo para mí como una herramienta, sino que había que incorporar este concepto de
de comunicar, de poder hacer que la gente entendiera. A lo largo de este proyecto ya tenía escritos bastantes textos. En esta parte se llama impactos, y los impactos en mi proyecto se traducen como los traumas. Aquí tenemos el texto que dice: vivir bajo presión, estar en estado de alerta, un cuerpo duro, una pieza armada, fría, que se mantiene quieta con los golpes, siempre se encuentra en tensión, pero se agrieta con los impactos. Impacto y grieta, el trastorno, la grieta. Eres un pilar, no te rompas, tienes que resistir los impactos, no hay opciones. Aprendes a absorberlos, tienes que hacer las grietas invisibles, te tienes que hacer invisible tú. No llores, no pienses, calla, vive el hoy, no lo olvides, necesitas estar bien y tienes que cuidarla. Este texto, una parte muy importante de cuando asumes el rol de cuidador, es la presión que llevas encima de que sabes que, a pesar de todo, tienes que estar bien. Y aunque no estés bien, no puedes mostrar que estás mal, porque en ese momento hay una persona enferma a tu lado y el hecho de que tú estás mal puede hacer que esa persona aún esté peor. Por ese motivo, el tener que llevar toda la carga en silencio te provoca un malestar interno, y la forma que tuve de sacar toda esta rabia, de mostrar todos esos traumas, fue a través de la escultura. Y en esta parte establecí un paralelismo entre los impactos en el material y en la persona. Es un seguido de 27 piezas, cada una significa un año, y la pieza de hormigón me representa a mí. Durante este trabajo hice una entrevista con un amigo mío, el cual también tiene un familiar con trastorno bipolar, en su caso su padre, y siempre me decía mi amigo Colau que se había convertido en un tío frío. A lo mejor por eso nos llevamos bien, porque yo también soy así. Y comiéndome la olla, que es lo mío, llegué a la conclusión de que el material que nos representaba era el hormigón armado. Las probetas con las que hacen las pruebas de resistencia del material era yo. Era la pieza en la que me había convertido, pero que, como veremos ahora, aunque te armes, delante de los impactos y los traumas, todos nos agrietamos. Aquí está el vídeo. Hice este vídeo para ilustrar el proceso mediante el cual le di unos golpes a cada una de las piezas. En este caso, el mazo con el que golpeé las piezas simbolizaba el trastorno bipolar y, como he dicho, la pieza, la persona. Y cada una de estas piezas tiene unas grietas, ninguna es igual, como cada uno de los años. Cada uno de los años pasaban cosas nuevas relacionadas con el trastorno y te impactaban de distinta manera. Y finalmente la pieza se cae. Mi trabajo es un trabajo que habla mucho de la oscuridad. La oscuridad es el nombre que le había dado al estado anímico de mi madre. Antes de saber
en 2018, que sufría trastorno bipolar y pasó toda su adolescencia, desde que empezó a manifestar síntomas hasta que la diagnosticaron, pues eso, imaginaos, hasta 2018. Estas son las piezas. Utilicé la fotografía también para mostrar los distintos estados del trastorno bipolar, los estados anímicos. Serían 3, básicamente. Mi madre sufre trastorno bipolar de tipo 1, que es el más estigmatizante de todos, porque hay unas fluctuaciones más acentuadas que en el resto de tipos de trastorno bipolar, y además sufre episodios psicóticos, y estos episodios se traducen en una gran cantidad de ingresos hospitalarios por intentos de suicidio, ataques psicóticos, etc. Estas son 3 de las fotografías que muestran los distintos estados. El primero es el estado maníaco, que es un estado que muchas veces la gente podrá pensar que es un estado normal, y la gente desde fuera lo verá normal, pero no es un estado normal, ni mucho menos. El del medio simboliza la depresión, que es el estado en que la persona se transforma como en una especie de presencia más que en una persona en sí. Y la última simboliza la psicosis, que es la pérdida de contacto con la realidad, y en esta fotografía utilicé la pérdida de contacto con el suelo cuando decimos no toca de peus a terra. Vale. Después de hacer todo el proceso de investigación, llegué a un punto. Bueno, yo estuve 5 años en terapia psicológica y mi terapeuta me dijo que tenía que identificar un sentimiento. Justamente el diseño gráfico me ha permitido, a través de este trabajo introspectivo, determinar ese sentimiento, y era el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es el que me había estado atormentando durante todos estos años, precisamente. La siguiente influencia muy importante es la del artista Bailey Liu, por la referencia que hace sobre la metáfora del hilo. En esta última parte de mi trabajo, que se llama Cosiendo la culpa, utilicé la técnica de coser, hice una tela, luego la veremos, como el acto de reparación que simboliza el acto de coser, de cuando las cosas se han separado, se han roto, coger el hilo y volver a unirlas, y al mismo tiempo cerramos las heridas y generamos unas cicatrices y las visualizamos, porque al final las cicatrices no es ninguna vergüenza, no es nada malo, al contrario, nos tendríamos que sentir orgullosos. Este es el poema que hice para despedirme de la culpa, que es el que está cosido en la tela y pintado. Justamente la culpa, en mis pinturas salía un símbolo, que era el símbolo de la cruz. El símbolo de la cruz no sabía por qué salía, pero me salía de forma automática, y al final pude determinar cómo este símbolo precisamente era el símbolo de la culpa. En la tela cosí el texto y las cruces para despedirme de la culpa, porque sentirse culpable no es nada malo, pero cuando se tenga que sentir uno culpable, pero sentirse culpable porque sí, no. Y al final la culpa es solo un sentimiento fruto de haber adquirido una serie de responsabilidades que creemos que
que no podemos cumplir con nuestras responsabilidades y luego nos sentimos culpables, como me había pasado a mí. Finalmente decir eso, este es mi grano de arena para hacer eco del trastorno bipolar y romper con los estigmas que aún hoy tienen que aguantar las personas que sufren un trastorno. Y haciendo mención a los principios de la psicoanálisis, como hacía Louis Bourgeois, que es que el hecho de recordar nos ayuda a olvidar y aunque nos duela, se tiene que recordar para pasar página. Este es el libro, que me he olvidado de decirlo, que ilustra el vídeo que antes habéis visto. Hice a través de la técnica del stop motion este volumen y a través de él, pasando las páginas, se anima a cada uno de los fotogramas y vemos el proceso de impactos, de traumas que se le provocan a la pieza. Por último, voy a leer el último fragmento de texto que hace referencia al presente año, al 2022, y lo tendré que traducir. Dice: hoy no puedo evitar pensar que me hubiera gustado que el diagnóstico no hubiera tardado tantos años. Que cuando mi madre me decía, llorando, que no sabía qué le pasaba, hubiera podido ayudarla. Al final que el sufrimiento no hubiera durado tanto tiempo. Pero hoy puedo decir, agradecer a las personas que se replantearon el viejo diagnóstico, porque mi madre estuvo diagnosticada de depresión durante todo este tiempo, tomando una medicación que solo lo que hizo fue agravar los síntomas de la enfermedad que realmente sufría y que provocó pues, que tuviéramos que vivir en el infierno durante muchos, muchos años. Pues agradezco eso, las personas que se cuestionaron que a lo mejor ese diagnóstico no era el que tocaba. Decir que hoy hemos recuperado el humor, nos hemos vuelto a conocer y hoy ríe. Hoy puedo hablar con ella. Hoy puedo romper el silencio y hoy lo puedo contar todo. Muchas gracias.